Hay un miedo silencioso que vive en la mente de todo extranjero que ha empezado una vida lejos de casa. No es el miedo a la soledad o al fracaso profesional, sino uno mucho más primitivo: el miedo a enfermar. El pánico a sentir un dolor agudo en mitad de la noche y no saber a quién llamar, a dónde ir, o peor aún, cómo pagarlo. Eduardo había estado tan ocupado sobreviviendo, buscando trabajo, aprendiendo la jerga, pagando el alquiler, que no le había dedicado ni un segundo de pensamiento a su salud. Tenía un seguro médico básico para extranjeros, un requisito de su visado que había contratado por internet sin leer la letra pequeña. No tenía idea de lo que cubría. No tenía un médico de cabecera, no sabía nada. Hasta que una noche de martes, su cuerpo le obligó a aprender de la manera más dura posible. Todo comenzó como una molestia sutil, un dolor sordo en el abdomen que atribuyó a algo que había comido. Pero con el paso de las horas, el dolor dejó de ser sutil. Se intensificó, transformándose en una punzada aguda y constante que le hacía doblarse. Intentó ignorarlo, tomar agua, tumbarse. Nada funcionaba. El dolor crecía en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. A las 10 de la noche estaba pálido, sudando frío y acurrucado en su cama, incapaz de pensar con claridad. El miedo que hasta ahora había sido una idea abstracta se convirtió en una realidad tangible y aterradora. Su primer pensamiento fue llamar a una ambulancia, pero fue inmediatamente seguido por una oleada de pánico financiero. Había escuchado historias de terror de otros extranjeros sobre facturas de ambulancia de cientos, incluso miles de dólares. ¿Y si su seguro no lo cubría? La idea de endeudarse por una falsa alarma lo paralizaba, pero el dolor era real, y cada vez peor. Hizo lo único que se le ocurrió. Con los dedos temblorosos llamó a su amigo Dave. Cuando Dave escuchó su voz entrecortada por el dolor, supo que era serio. Eduardo le describió los síntomas. «Amigo, no soy médico, pero eso suena mal. Podría ser apendicitis», dijo Dave con una calma que Eduardo agradeció inmensamente. «No te arriesgues, tienes que ir a emergencias. Quédate ahí, voy a buscarte. Te llevo al hospital, así te ahorras la ambulancia». Media hora después, Dave lo ayudaba a entrar en el departamento de emergencias del hospital público más cercano. El lugar era un universo en sí mismo. Luces fluorescentes que nunca se apagan, el olor penetrante antiséptico y un mosaico de la condición humana en la sala de espera. Eduardo, doblado de dolor, se enfrentó a su primer obstáculo: el mostrador de triaje. Una enfermera con una eficiencia que no dejaba lugar a charla comenzó a hacerle preguntas. Él tenía que explicar su dolor, su historial médico, sus alergias, todo en un inglés que se sentía torpe y limitado por la agonía. Después de la evaluación inicial, la enfermera le puso una pulsera de plástico en la muñeca y le dijo la frase más temida en cualquier sala de emergencias del mundo: «Tome asiento, por favor. Lo llamaremos». Y así comenzó la espera. Se sentó en una silla de plástico incómoda, observando el flujo constante de la vida y la muerte. Vio a un niño con el brazo roto, a una anciana con dificultades para respirar, a un hombre con una herida en la cabeza. Se sentía completamente solo y vulnerable. Un número más en un sistema vasto e impersonal. Cada media hora se sentía como una eternidad. El dolor iba y venía en oleadas, y con cada punzada la ansiedad sobre la futura factura médica crecía. Finalmente, después de casi 3 horas, escuchó su nombre. Lo llevaron a un cubículo, le pidieron que se pusiera una bata de hospital y el proceso comenzó. Enfermeras, médicos, análisis de sangre, una vía intravenosa en el brazo. Tuvo que entregar su tarjeta del seguro médico, viendo cómo la recepcionista examinaba con una expresión indescifrable. «¿Esto cubre todo?», preguntó él. «Ya lo veremos», fue la respuesta que no tranquilizó a nadie. Tras varias pruebas, incluido un ultrasonido, un médico joven se acercó a su cama. «Buenas noticias», dijo con una sonrisa. «No es apendicitis. Parece que es un cálculo renal que está empezando a moverse. Es extremadamente doloroso, pero no es peligroso para su vida». La ola de alivio que sintió Eduardo fue tan intensa que casi se echa a llorar. Le dieron analgésicos potentes que finalmente calmaron el dolor y una receta para seguir el tratamiento en casa. Mientras esperaba los papeles de alta, se preparaba para la batalla final. La cuenta. Pero la batalla nunca llegó. La enfermera le entregó sus papeles, la receta y unas hojas informativas. La factura se enviará directamente a su compañía de seguros.
Le explicó. Es posible que tenga que pagar un deducible, pero ellos se pondrán en contacto con usted. Y ya está. Podía irse. No le pidieron una tarjeta de crédito, no le exigieron un pago inicial de miles de dólares. Simplemente lo habían tratado. Mientras Dave lo llevaba de vuelta a casa en las primeras horas en la madrugada, Eduardo reflexionaba sobre la experiencia. Y ahí tuvo su aha moment. Había pasado la noche sintiéndose aterrorizado, anónimo y vulnerable. Pero a pesar del miedo y la espera, había recibido un cuidado médico de primera clase. Había sido tratado con profesionalidad y eficiencia. Y lo más importante, había sido tratado como un ser humano que sentía dolor, no como un cliente. Entendió que la verdadera calidad de un país no se mide solo en sus paisajes o su economía, sino en cómo cuida de las personas cuando son más vulnerables. El sistema de salud que desde fuera le había parecido una bestia burocrática e intimidante, desde dentro le había demostrado ser fundamentalmente humano. El sistema había confiado en él, un extranjero, para resolver el papeleo después, priorizando su bienestar por encima de todo. Esa noche, Eduardo no solo recibió un diagnóstico para su dolor, recibió una nueva y profunda sensación de seguridad. Por primera vez sintió que si algo malo le pasaba, había una red que lo protegería. Y esa sensación, ese alivio, lo hizo sentirse más en casa que nunca. Había enfrentado uno de los mayores miedos de un extranjero y había salido al otro lado, no solo sano, sino con un respeto inmenso por la sociedad que ahora lo acogía. Una emergencia médica en el extranjero es una de las pruebas más aterradoras que uno puede enfrentar. La historia de Eduardo es un recordatorio de la importancia de estar preparados, pero también de la humanidad que a menudo se encuentra en los sistemas de salud de todo el mundo. Ahora queremos saber de ustedes. ¿Han tenido alguna vez una experiencia con el sistema de salud en un país que no era el suyo? ¿Qué consejo le darían a un extranjero que se enfrenta a una situación similar? Si alguna vez has sentido gratitud por el trabajo de los profesionales de la salud, dale like a este video. Y si quieres seguir las aventuras de Eduardo mientras navega los desafíos de la vida en el extranjero, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Made In. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.